The Last of Us es la nueva serie de HBO que nos está devolviendo la ilusión por los zombies y los dramas post-apocalípticos. El último episodio de la serie nos ha mostrado un poquito más de los infectados que plagan este mundo, que literalmente se ha ido a la mierda, con nuevos enemigos que hay que superar y que en el fondo no son tan diferentes a nosotros. Bueno, sí, un poquito, que en vez de cara tienen setas en la cabeza. ¿Quieres saber cuántos tipos de infectados hay en The Last of Us y así poder reconocerlos cuando aparezcan en la serie de HBO Max? Pues quédate que te lo explico sin spoilers del juego y hablando únicamente de lo que hemos visto en los dos primeros capítulos de la serie, así que bienvenidos mis cegatillos, aquí vuestro maestro. Vamos a hablar de los infectados de The Last of Us. Bueno, tal y como nos ha revelado la serie, el hongo Cordyceps es el causante de que la humanidad haya sufrido una de sus peores pandemias, dejándonos 20 años al borde de la extinción, luchando por sobrevivir. El Cordyceps es un hongo que existe realmente y que está catalogado como un parásito. Básicamente se introduce en los insectos a los que pilla, invadiendo todo su cuerpo y reemplazando sus tejidos por una capa de hongo. Se conoce que algunas especies de este hongo además pueden llegar a manipular y cambiar la conducta del sujeto al que invaden. Esta idea generó el principio de la historia de The Last of Us, planteando la premisa de qué pasaría si los humanos, además de los insectos, pudiesen ser infectados por este hongo. Tal y como nos han contado en los dos primeros capítulos de la serie, la harina es la causante de todo esto, ya que en Yakarta, en Indonesia, 2 días antes de los eventos con los que empieza la serie, varios empleados de una fábrica de harina se vieron infectados por el hongo y es ahí donde empezó a expandirse por todo el mundo. En el juego nos explican que el hongo llegó desde América del Sur a través de los cultivos, por lo que no hay demasiadas diferencias en el origen en la serie. Básicamente el punto en común es la comida. Como sabemos por la propia serie, que añade contexto a lo que el videojuego nos cuenta, los hongos no pueden sobrevivir a una temperatura mayor de 34 grados centígrados. Como sabes, el cuerpo humano está a unos 36,5. Si tenemos en cuenta que el cambio climático afecta a muchas especies, ya no solo en sus hábitats naturales, sino también en sus rutas migratorias y modo de vida, el hongo lo ha tenido bastante fácil para poder sobrevivir a la temperatura del cuerpo humano. También te digo, el hongo tendría que necesitar bastante más tiempo que 30 años para evolucionar, pero ya te digo, la idea es increíble y acojona que da gusto solo de pensarlo. Este hongo se puede contagiar a través de las esporas que emite o por ingesta. Como vemos en la serie, las esporas se han sustituido por estas raíces que cubren todo tu cuerpo y que conectan a todos los infectados en una especie de mente colmena. Como sabemos por la serie, hay 3 zonas principales del cuerpo que conllevan un tiempo de infección hasta que dejas de ser consciente de ti mismo. Tenemos un cartel informativo en el primer capítulo que nos especifica esto en concreto. Tienes la zona del cuello, de la cara o de la cabeza, luego tienes la del torso, el brazo, la mano o el hombro y por último tienes los pies y las piernas. En la serie únicamente te puedes contagiar por contacto directo y no respirando el mismo aire en el que está ubicado el hongo, como si ocurre por ejemplo en el juego, ya que las esporas son tan peligrosas que solamente respirarlas implica que tu cuerpo se paralice y que te comiences a convertir en un infectado. Como vemos en la serie, si le disparas a la cabeza a un infectado, acaba muerto, ya que el hongo afecta al cerebro para controlar nuestro cuerpo. Si matas al cerebro, por mucho que el hongo nos haya infectado, no tiene la fuerza necesaria para reactivar el cuerpo de nuevo. Aún así, como vemos en la serie, que el infectado esté muerto no impide que el hongo siga latente y esté listo para seguir infectando si algún empanado de la vida se topa con él, tal y como vemos en el episodio 2. Una vez te conviertes en infectado, pasas por diferentes etapas, dependiendo del tiempo que vivas. Cada cuerpo, evidentemente, es único y hay infectados que han llegado a sobrevivir 20 años o más. Otros, en cambio, solo han sobrevivido unos meses hasta que el hongo los ha devorado por completo. La primera etapa de infección se conoce como corredor. La hemos visto en el primer capítulo y es el infectado más común. Es una etapa que comprende desde los 5 minutos a los 2 días después de haber sido infectado. Pueden estar en dicha fase hasta un año entero, momento en el que pasan, digamos, a la siguiente. El corredor es un infectado irritable y débil. Una vez que el hongo se ha apoderado de tu cuerpo, el principal objetivo es el de infectar a otros sujetos lo más rápido posible, de ahí que vayan corriendo. Según sus características, suelen ver bastante mal debido al hongo, ya que este, cuando se apodera de tu cerebro, pues evidentemente afecta a tu visión y un poco a lo que es la cabeza. Sigues manteniendo los rasgos humanos en lo que es la apariencia y los gemidos que emites, ya sean de dolor o porque te está resistiendo a la invasión del hongo, ya que es una etapa muy temprana de infección, tu cuerpo está ahí luchando por intentar sobrevivir.
Esto es porque en algunas ocasiones en el videojuego los vemos quietos y convulsionando ahí, levemente de vez en cuando, ya que luchan contra esta manipulación del hongo, ya te digo, sin mucho éxito, porque es una guerra perdida. ¿Vas a ser manipulado? Sí o sí. Suelen tener los ojos anaranjados o amarillentos, lo que permite distinguirles de personas no infectadas en caso de que haya alguna duda o no tengas el aparatito para detectarlo. Cosa que ya te digo es muy rara, porque cuando ves un corredor te queda claro que es un corredor. Los corredores se llaman así porque cuando se les va la olla y entran en modo Psycho Killer, corren como unos malnacidos agitando los brazos y listos para golpearte hasta matarte o infectarte. Lo de débil lo comento porque al ser la primera fase aún hay carne humana en su totalidad en lo que es el huésped y no hay un hongo que lo pueda proteger de daños externos, siendo más fácil de matar que otros infectados. Al corredor lo vemos en el primer episodio persiguiendo a Sarah y a Joel de una forma muy desesperada que, como te digo, entra ahí en modo Psycho Killer para reventarte, infectarte y seguir así esparciendo el hongo. Una vez ha pasado una semana, unos meses y a veces el primer año aproximadamente, ¿vale? El corredor se convierte en un acechador, que es el tipo que vemos al final del segundo episodio dándole ese besito a Tess. El acechador es una fase intermedia entre el corredor y el chasqueador. Tiene aún esa visión regular y velocidad de los corredores, pero tiene la agresividad de los chasqueadores. Como podemos ver, el hongo ya está creciendo alrededor de su cuerpo sin cubrirle aún del todo y desarrolla la habilidad de la ecolocalización que sí caracteriza a los chasqueadores. Digamos que los acechadores se llaman así porque gracias a esta nueva habilidad que descubren, aparte de su forma de moverse, que es mucho menos lenta que la de un chasqueador, le permite moverse en silencio en ciertas zonas y acechar a sus víctimas sin que éstas se lo esperen. Por suerte o por desgracia, suelen gustarle los lugares inundados o cercanos al agua, evidentemente por la humedad, ya que es el hábitat perfecto para que el hongo se desarrolle sin problemas. Al cambiar las esporas por las raíces en la serie de HBO, pues nos queda claro que el tema de la infección puede ser más rápido dependiendo de la zona. El beso que le da a Tess este acechador lo que hace es acelerar el proceso al introducir todas estas raíces por la boca, yendo directamente al cerebro para controlarla lo antes posible y que se unan a las filas del ejército del hongo. Tras un año aproximadamente después de convertirte en un acechador, el hongo ya ha hecho la mudanza al completo en lo que es tu cuerpo y tu cerebro y te conviertes en un chasqueador. Esta es la fase más crítica, ya que aquí o sigues transformándote en algo peor o el hongo te consume tantísimo que te acabas convirtiendo en un tocón. El chasqueador tiene más fuerza que un humano promedio y son completamente ciegos debido a que el hongo ha crecido alrededor de su cuerpo y su piel y le impide ver correctamente. Los ojos quedan totalmente cubiertos dejándolos ciegos, obligándoles a utilizar la ecolocalización para situarse y detectar así a sus víctimas. De este modo, con la boca totalmente libre para morder, pueden seguir esparciendo el hongo a placer. Esa capa fúngica le da una resistencia extra a lo que es el chasqueador, necesitando de varios disparos o mucho daño para poder acabar con él, ya que necesitas arrancar parte de esa corteza y poder llegar así a la carne vulnerable. Al igual que el corredor, puede estar bien tranquilito o volverse literalmente loco por infectar a su víctima y despedazarla, buscándola con una determinación obsesiva si ha oído un ruido o detectado cualquier cosa en la zona a la que se está moviendo. Se les llama chasqueadores porque, como el hongo también los ha cubierto por dentro del cuerpo, son incapaces de hablar y el único sonido que pueden hacer es el de... para comunicarse o para, como te digo, detectar dónde están. Fíjate si están ciegos los chasqueadores que hasta puedes darles de comer a un corredor en la segunda parte de The Last of Us. Hay una mecánica que es que si agarras a un corredor y se lo tiras a un chasqueador, este se lo va a comer porque literalmente, como no ve nada, si le echas algo a la boca, pues es como un tiburón hambriento. Empieza a masticar, despedazar y golpear como si no hubiera un mañana. Otra cosa es que se alimente de eso o no. Pero a diferencia de como vemos en la serie, los infectados se detectan entre sí. En el videojuego, por lo que vemos, eso no ocurre, al menos cuando le echas un corredor a un chasqueador. Tras esta fase de chasqueador tienes dos opciones: o sigues evolucionando o te conviertes en un tocón. El tocón, digamos que es la fase final de un infectado, que es cuando el hongo ya no es capaz de desarrollarse más en el huésped, por lo que empieza a devorarlo desde dentro. ¡Qué guay!, ¿eh? Una vez hace esto, lo que hace el hongo es buscar lugares fríos y húmedos, como básicamente el corazón de tu expareja. Ahí lo que hace es devorarte lentamente hasta que te conviertes
conviertes en un puñado de huesos. Te pueden devorar en una fase muy temprana de la infección o ya en la fase final del hinchado. Es totalmente indiferente, pero el resultado, ya te digo, es acabar siendo parte del menú de este hongo y seguir esparciendo las esporas. Así que el hongo te deja en los huesos y te conviertes en un tocón, liberando esporas constantemente para seguir infectando y expandiéndose por el mundo. En el caso de la serie de HBO, son estas raíces las que se expanden por toda la Tierra para conectar a todos los infectados en esta mente colmena, que como vemos en el primer episodio, es un proceso muy agonizante en el que el huésped acaba más seco que la mojama. Si el huésped es más resistente que la media, pues te conviertes en un hinchado. La cuarta y última fase de infectado antes de convertirte en un tocón y ser devorado por el hongo. Para ser un hinchado se requieren muchos años de desarrollo fúngico. Literalmente, el Cordyceps genera una capa muy gruesa alrededor de tu cuerpo, haciéndote mucho más resistente al daño de armas de fuego, a golpes de machete o cuchillos e incluso a las llamas. Recuerda que el calor el hongo no lo soporta, porque es que si no se seca. Esto hace a los hinchados extremadamente difíciles de eliminar, aunque por suerte son muy lentos y muy predecibles en sus movimientos. Te permiten huir a tiempo en caso de que haya un enfrentamiento. El hinchado, al igual que el chasqueador, está completamente ciego y necesita ecolocalizar a sus víctimas, aparte de que es muy agresivo y muy fuerte. O sea, este tío como te pille te arranca la mandíbula literalmente. Al igual que con el chasqueador, hay que arrancarle los hongos a golpes, disparos o con fuego constante. Recuerda que todas esas capas de hongos le protegen y te impiden matarle. Este infectado lo veremos en la serie, ya que en uno de los trailers se dejó ver saliendo de un hoyo en el suelo. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento todavía. Como habilidad extra que en la serie es posible que vayan a cambiar, el hinchado es capaz de lanzar cúmulos de esporas que crecen alrededor de su armadura fúngica, infectando y dañando a sus víctimas. Vamos, son granadas de Cordyceps que te tira a la cara. El hinchado tiene otra variante que es el tambaleante, que apareció por primera vez en The Last of Us Parte 2, la secuela del primer juego y lo que adaptará la segunda temporada cuando la confirmen. La diferencia entre un tambaleante y un hinchado es que el tambaleante se desarrolla en ambientes más húmedos y lluviosos. El hinchado, en cambio, se desarrolla en ambientes un poquito más secos y calurosos. El tambaleante rocía de ácido gaseoso a sus víctimas, ya que es incapaz de morder, porque es que la capa de hongo es tan bestia que ha cubierto su cuerpo por completo. Vamos, que el modus operandi de este tío es lanzar ácido infeccioso allá por donde pasa y si te pilla te revienta con sus brazos como hace el hinchado. Lo mejor es que cuando el tambaleante muere, esas pústulas explotan dejando una zona totalmente llena de esporas y con riesgo de infección. Qué majo, ¿eh? Tras esa fase hay otras dos opciones, o te conviertes en tocón o evolucionas a algo más. No está claro si va a aparecer en la segunda temporada, pero existen infectados especiales que han conseguido sobrevivir a más de 25 años de infección, que se han convertido en algo más horrible de lo que hayas podido ver hasta ahora. Este es el caso único de el Rey Rata, que también sale en The Last of Us Parte 2 y que está compuesto por múltiples acechadores y chasqueadores que se han unido al cuerpo de un hinchado, todos conectados por el Cordyceps. Menudo cabrón este Cordyceps, ¿eh? Digamos que tras 25 años el hongo ha conseguido juntar lo peor de lo peor y hacer un único ser en base a eso, a seguir infectando. Se especula que el Rey Rata nació en un lugar tan saturado de esporas que a medida que el hongo crecía y crecía, fusionó a varios infectados que había ahí en ese lugar en un solo ser, básicamente porque no había demasiado espacio tampoco. Su fuerza y su resistencia son desmedidas, más incluso que las de un hinchado tambaleante, ¿eh? Pueden atravesar hasta paredes, tío. Algunos de los infectados que tiene adheridos pueden desprenderse de él y atacar a sus víctimas por cuenta propia. Pero lo peor de todo esto es que es más resistente al fuego que ningún infectado, haciendo que sea jodido de cojones acabar con él. Los que hayan jugado The Last of Us Parte 2 sabrán a lo que me refiero. El nombre no es casual, ya que hay un fenómeno que a día de hoy muchos especulan que es una leyenda o un cuento creado a través del tiempo, y es que las crías de rata, al crecer en espacios tan pequeñitos, entrelazaban sus colas uniéndose entre sí en una masa ratil enorme que dominaba al resto de ratas por tamaño y evidentemente por número. Como te digo, no está claro si aparecerá en la segunda temporada o si se van a inventar a otro infectado solo para la serie, pero lo que me queda claro es que el Cordyceps tiene muchas posibilidades por explorar, sobre todo si hacen un tercer juego de The Last of Us. Mira, gente, hasta aquí mi vídeo sobre todos los infectados de The Last of Us que sabemos a día de hoy. Espero que te haya servido, sobre todo ahora que la serie está estrenándose semanalmente y en la que pueden ir apareciendo infectados que gracias a este vídeo vas a identificar. Si te ha servido, como te digo, te dejas un buen like y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Tranquilo, te envío un chasqueador a por ti y todo solucionado.
Muchísimas gracias a mis padres y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas con derechos exclusivos a vídeos como este, por ejemplo. Y yo aquí me despido, gente. Un beso, cuídate mucho y ponte mascarilla porque el Córdiceps viene fuerte, ¿eh?